Queridos hermanos, muy buenos días a todos. El Señor les bendiga ricamente. Estamos tan agradecidos con Dios por su palabra, por el tesoro que tenemos dentro de nosotros. Yo tengo aquí una mata, es un bonsai muy bonito y está en una matera de barro. El valor acá no es la matera, sino el bonsai, ¿verdad? Porque es bonito, porque expresa vida, porque es algo muy hermoso. Y aunque la matera tiene importancia, pero lo más importante es lo que contiene la matera. De igual forma, en nuestras vidas, viendo el libro de Primera de Corintios, nos damos cuenta que tenemos un tesoro invaluable, un tesoro incalculable dentro de nosotros. Y ese tesoro es el mismo Evangelio. En una ocasión, si me permiten compartir una ilustración, una pareja en los Estados Unidos estaba en su jardín de su casa con el perro y el perro comenzó a husmear y a escarbar dentro de ese jardín y de pronto en esa escarbada del perro apareció una lata oxidada y después otras latas. También de la misma forma, totalmente oxidadas, pero dentro de esas latas había nada menos ni nada más que 1,400 monedas de oro acuñadas entre 1847 y 1894. Nosotros también, bueno, y el valor de esas monedas equivale en la actualidad más o menos a 10 millones de dólares. Imagínense, es una riqueza tremenda, ¿cierto? Nosotros también, como latas oxidadas, tenemos dentro de nosotros a Cristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces veamos en forma muy sencilla lo que nos enseña el libro de Primera de Corintios 1:26 al 2:5 y veremos que tenemos un tesoro guardado en vasos de barro. También un tesoro anunciado por trastos inútiles. Y en tercer lugar, la razón por la cual Dios puso su tesoro en estos frágiles vasos de barro. Vamos a leer Primera de Corintios 1:26 que nos dice así: Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Bueno, Señor y Padre Celestial, gracias te damos por este mensaje, por el libro de Primera de Corintios tan bonito, Señor, y pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe a tu verdad para crecer en nuestras vidas, para apreciar más y más lo que tenemos dentro del corazón, que es a Jesucristo. Y que podamos compartir este mensaje con otros, este evangelio, este tesoro con otras personas, oh Señor, en nombre de Jesús, para que tu gloria sea extendida en el mundo. Amén. Muy bien, entonces, primero, tesoro guardado en vasos de barro, dice la palabra de Dios en 1:27, que lo necio del mundo escogió Dios. Lo necio es del griego moros, ¿qué quiere decir lo insensato? El cabezadura o el cabeciduro, el ignorante. Cuando Dios nos trata así, pues no nos sintamos mal, sino que es para que reconozcamos nuestra debilidad. Recuerden que el apóstol Pablo estaba en la ciudad de Corinto, una ciudad entregada a la filosofía, al pensamiento y también a los placeres de este mundo. Era la competencia de Atenas. Y cuando Pablo les está escribiendo esta carta, le dice a los corintios, a la iglesia: mire, no hay muchos sabios ni muchos nobles acá. No hay gente de la aristocracia en esta iglesia.
ni muchos ricos, sino que lo necio del mundo escogió Dios, lo insensato, lo terco, lo ignorante. Gracias a Dios por haberse acordado de lo más débil del mundo. También dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo débil es algo sin fuerza, enfermo. Muy bien, esa es la iglesia del Señor. Y también, y lo vil del mundo, el versículo 28, y lo menospreciado, lo vil, viene de una palabra en griego que es ajenés, o sea, sin pariente, sin linaje, lo innoble. Dios escogió para su pueblo, para su iglesia, y es para su gloria y honra, de lo más bajo del mundo, sin linaje. No somos de sangre azul, sino que Dios escogió de lo necio, de lo débil, de lo vil. Me hace acordar de el ejército del rey David. Si me acompañan por favor al libro de Primero de Samuel, el capítulo 22 en nuestras Biblias, Primero de Samuel 22. Mire el ejército del rey David, del rey más grande que ha tenido la nación de Israel a lo largo de los siglos. Capítulo 22, versículo 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, y él le tocó esconderse entre las cuevas, entre el desierto, en las montañas, y aquí se esconde en una cueva llamada de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y mire el ejército que se juntó a él, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado. Si de pronto usted estaba en esos días y debía la tarjeta de crédito y no podía pagarla, entonces se le juntaba a David. Y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, todos aquellos amargados, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Vemos acá entonces que David, el rey, empezó su ejército con 400 hombres, pero también eran, como dice Primera de Corintios, de lo más vil del mundo, de lo bajo, de lo que no es, sin importancia, lo inútil. Miren también otro detalle ahí, ya que estamos en Primero de Samuel, el capítulo 17. Cuando David mató al gigante, a Goliat, dice el versículo 55 del capítulo 17, y cuando Saúl vio a David que salía a encontrarse con el filisteo, dijo a Abner, general del ejército: Abner, ¿de quién es hijo ese joven? Saúl no sabía quién era ese muchacho. Y entonces le preguntó al general, a Abner: ¿tú sabes quién es ese muchacho? Y el versículo 56 dice: vive tu alma, oh rey, que no lo sé. ¿Sí? Él era un don nadie. David era un completo desconocido, pero Dios lo usó para convertirse en el rey de Israel. Y aún en cuanto a las profecías mesiánicas, dice que de sus lomos vendrá el Mesías y se llamará el Hijo de David. Como cuando Jesús entró por las puertas de Jerusalén, allí en la entrada triunfal, y la gente clamaba y decía: Hosana al Hijo de David, viva el Rey de Israel, hosana en las alturas. Pero este David también era un muchacho campesino de la nada, y Dios lo usó para convertirse en el personaje central de la historia de Israel en aquellos días.
después del rey Saúl. Bien, pero no solo David, sino el mismo Señor Jesucristo, viene en el capítulo 53 de Isaías. Isaías, el capítulo 53 y el versículo 2. Isaías escribe unos 700 años antes de Cristo y en forma profética dice: subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. Y miren lo que dice: no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres. Entonces el mismo Señor Jesucristo sería despreciado, sería sin hermosura, sería sin atractivo. Es decir, Él no vendría en un coche lujoso, alado por caballos de pura sangre. No vendría acompañado por ejércitos. No vendría vestido con vestiduras delicadas de los reyes, de los nobles, sino que Jesús vino en la humildad más grande que nos podremos imaginar. Como dice acá, que no hay parecer en él ni hermosura, dicen algunos teólogos, que Jesús no es que tuviese un semblante hermoso, sino que era tan común, tan parecido a la gente del pueblo, que no habría hermosura en él, no tendría atractivo y sería despreciado y desechado entre los hombres. Dios escogió para su evangelio de lo más vil del mundo, y aún Jesucristo mismo se hizo de la misma forma Él, dejando su gloria, vaciándose de su gloria, como dice el libro de Filipenses, el capítulo 2, que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que desechó todo eso para hacerse semejante a los hombres y así darnos la salvación. Aún durante su ministerio, miren el libro de Marcos, el capítulo 4. ¿Recuerdan cuando Jesús calmó el viento y la mar? Que la barca se estaba hundiendo y él dormía, y los discípulos lo despertaron, y él se levantó y dijo al viento y al mar: calla, enmudece. Y el mar se calmó y los vientos cesaron y se hizo grande paz, grande bonanza. Y cuando eso sucede, dice el versículo 41 del capítulo 4 de Marcos: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Aún los mismos discípulos, los mismos apóstoles no sabían quién era él y se preguntaron: ¿quién es este que aún el viento le obedece, el viento se detiene, el viento le teme y obedece a su voz? Aún el embravecido mar, el potente mar, le obedece a su voz. ¿Quién es él? Jesús, o Dios, hizo su evangelio de las cosas débiles. No hay parecer en él ni hermosura. Jesús se humilló, aunque era es 100% Dios y 100% hombre. Y su iglesia también entonces está compuesta de las personas más humildes del mundo, de lo más bajo, y perdonen mis hermanos que esté hablando así, no se sienta mal, pero es la palabra de Dios. Y a lo último veremos por qué razón Dios decidió de esa forma hacer su obra. Pero hemos de gozarnos porque muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, tal vez todos de nosotros, no somos de la nobleza, ni somos ricos, no tenemos sangre azul, no somos los superintelectuales, no somos los superfilósofos,
sino que somos de la gente del pueblo. Y gracias a Dios, no es que Él rechace a los ricos y a los nobles, pero su iglesia está compuesta en su grandísima mayoría de la gente más humilde de la tierra. Gracias a Dios. Y el segundo punto entonces, este tesoro del Evangelio, volvamos a Primera de Corintios, por favor, es anunciado también por trastos inútiles, por gente débil como nosotros, por personas que no son de la nobleza como nosotros. Mire el capítulo 2 de Primera de Corintios. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras de sabiduría, pues me propuse entre vosotros no saber cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Recuerden que Pablo llega de Atenas. Ahí podemos ver dónde está Atenas en el mapa y dónde queda Corinto. Atenas era la capital de Grecia, la capital del pensamiento, la cuna de la filosofía, la cuna de los grandes pensadores de la historia de la humanidad. Allí estaban los grandes de la antigüedad en pensamiento, ¿cierto? Los grandes filósofos. Y Pablo, cuando llegó a Atenas, lo veíamos la semana pasada, él predicó un mensaje como nunca antes, les habló en sus propios términos filosóficos, les dijo: yo les predico al Dios no conocido, esa inscripción que está en las calles de vuestra ciudad. Y Pablo predicó conforme a esas grandes palabras de los grandes filósofos ahí en el Areópago, pero al final él les anunció de la resurrección de Cristo, y entonces ellos le dejaron solo y dijeron: ay, este palabrero quién sabe a dónde va, y quedó con muy pocos y consigo. Salió prácticamente frustrado de Corinto, dicen varios de los comentaristas bíblicos serios, que Pablo salió de allí triste, cabizbajo, y llegó a Corinto. Además, en Atenas estaba solo, no estaban sus amigos Silas ni Timoteo. Y cuando llega a Corinto, llegó a donde una pareja, Priscila y Aquila, que hacían carpas, y él se juntó con ellos y trabajando, haciendo esas tiendas y anunciando el evangelio. Y en Corinto entonces él tomó una decisión. Él dijo: no fui con excelencia de palabras de sabiduría. Me propuse no predicar con palabras tan grandes y profundas de la filosofía humana, sino que me propuse predicar el mensaje sencillo y a la vez profundo del evangelio, que es Jesucristo crucificado, Jesucristo colgado en una cruz, derramando su sangre por usted y por mí para ser salvos. Ese fue el mensaje central del apóstol Pablo. Ese es el mensaje central de los apóstoles, de Pedro, de Juan, de Jacobo. Ese es el mensaje que tenemos que predicar, mis hermanos: que Cristo murió conforme a las Escrituras, que Jesucristo murió para perdonar nuestros pecados, para llevarnos al cielo, para gozar con Él para siempre. Por eso Jesús murió en esa cruz. ¿Y cómo llegó allí? Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Debilidad es con fragilidad. Llegó enfermo, desmoralizado. Como cuando usted sale de algún lugar con la cabeza triste, cabizbajo, sin ánimo. Así llegó Pablo a Corinto. Miren 2 de Corintios capítulo 12, versículo 7. Pablo había tenido una visión gigante como ningún otro ser humano. Dios lo llevó hasta el tercer cielo. Imagínense. Él vio cosas
que no pudo escribir porque dice que se le dieron visiones de forma inefable, es decir, que no hay lenguaje humano para describirlo. Y entonces, versículo 7 dice del capítulo 12 de 2 de Corintios: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Pablo se pudo haber puesto orgulloso por esa visión. Recuerden que al apóstol Juan Dios sí le permitió escribir el Apocalipsis y describir cosas del cielo, pero a Pablo no le fueron dadas palabras para describir lo que vio. Y para que esas revelaciones no le enorgullecesen, dice: me fue dado un aguijón en mi carne, una espina en mi carne, un dolor, una angustia, un tormento, algo que era insoportable. Me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. 3 veces Pablo le pidió al Señor: por favor, quítame ese aguijón. ¡Qué horror este dolor! No se sabe cuál era su aguijón, pero era algo que le molestaba supremamente. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, en nuestra impotencia, en nuestra fragilidad, en nuestro envase, que somos como vasos de barro, inútiles, como latas oxidadas, como trastos. Pero dentro el poder de Dios se manifiesta para salvación. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, mi hermano. No es para amargarnos nuestras debilidades, sino para gozarnos en ellas, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque reconocemos nuestra mortalidad, nuestra debilidad. Reconocemos que somos criaturas y reconocemos que el poder viene de Dios. Sigamos. 1 Corintios 2. Dice el versículo 3: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Esta palabra temor y temblor viene del griego phobos. Cuando, por ejemplo, vacunamos a nuestro perrito, ¿cierto? Contra la rabia, eso se llama hidrofobia. O sea, fobia al agua, temor al agua. Y es una responsabilidad vacunar a estos caninos contra la hidrofobia. Hay personas que sufren de temor al encierro, por ejemplo. Eso se llama claustrofobia. ¿Sí? Cuando usted ve la palabra fobia, es temor. Viene el griego phobos, temor. Y Pablo entonces, cuando llegó a Corinto, llegó con debilidad y mucho temor y temblor. Llegó alarmado, llegó asustado, llegó con miedo. Llegó pensando: estos corintios son iguales a los atenienses. ¿Cómo seré recibido allí en Corinto? ¿Cómo recibirán el evangelio los corintios? Entonces el púlpito para él pesaba toneladas. El lugar donde predicaba era muy pesado. El auditorio era tremendamente complicado. Y Pablo llegó allí con fobia,
con temor, con temblor, las rodillas le temblaban. Y es que predicar el evangelio da temor. Cada vez que enseño la palabra de Dios, yo tengo temor. Cada vez que predico la palabra de Dios, me lleno de temor porque es la palabra de Dios y yo no sé cómo la recibirá la persona que la está escuchando, que la está viendo. Y espera siempre el predicador que la palabra de Dios llegue al corazón del ser humano, al corazón de la persona, al corazón del propio predicador. Y es lo más lindo que puede pasar cuando el evangelio llega a permear nuestros duros corazones. Y Pablo tenía temor porque pensaba quizá que tampoco llegaría como en Atenas a esos corazones, pero gracias a Dios que en Corinto sí. Y el tercero y último punto es la razón por qué Dios escogió lo más débil del mundo para hacer su iglesia y por qué escogió a lo más débil para predicar el evangelio, a lo más vil también, a lo que tiembla, a lo que le da temor, a aquella persona que es como cualquier otro hermano de la iglesia. ¿Por qué razón? Capítulo 1, versículo 29. Dice así: a fin de que nadie se jacte en su presencia. Si nos damos cuenta, a fin de que nadie se jacte en su presencia, a fin de que nadie pueda decir, uy, yo merezco el cielo. Así como dice Efesios 2:9, no por obras, para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se vuelva orgulloso, para que nadie se gloríe. Versículo 31 del capítulo 1, para que como está escrito, el que se gloría, gloríes en el Señor. Si usted y yo podemos ser orgullosos, nuestro único orgullo es Jesucristo. Y a este crucificado, y a este resucitado. Él es mi gloria. Él es la razón de mi existencia. Él debe ser la razón por la cual andamos con la frente en alto. Pues Jesucristo me salvó y estoy orgulloso de Él. Es nuestro único orgullo que podemos tener, pero no orgullo por lo que somos nosotros. También dice el versículo 2:5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En el poder, en la dinamita, el griego ahí es dunamis, en la fuerza de Dios, en el poder de Dios, en la fuerza milagrosa de Dios, en la eficacia del poder de Dios, en la impetuosidad del poder de Dios, en la potencia o en la capacidad del evangelio de Dios. Como dice el Señor en Romanos 1:16, dice así, de la siguiente forma, ya estamos finalizando. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios, es dinamita de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Y Pablo está hablando aquí a los griegos, a los corintios. Bien, entonces la razón es para que nuestra fe no descanse en nuestro propio poder, sino en el poder de Dios. Y unas conclusiones, mis amados hermanos, mis amados amigos. Gracias a Dios que Él se acordó de los más débiles para tener ese tesoro escondido. Nosotros como vasos de barro, como trastos frágiles, como esas latas oxidadas que esta pareja encontró en California, pero dentro tenía monedas de oro acuñadas. Como nuestro ejemplo en esta mañana, somos como esta matera de barro que contiene un tesoro, una matita muy bonita.
es hermosa. Hay vida. Jesucristo es vida. Y es hermoso. Aunque nosotros somos como un tabernáculo, una tienda temporal, pero dentro está el tesoro del Evangelio. También, como conclusión, es que hemos de proclamarlo a Él a pesar de lo que somos, a pesar que no sabemos todas las respuestas, a pesar que no somos los más grandes oradores, a pesar que no somos los más hábiles evangelistas. Dios quiere que proclamemos su palabra a nuestros amigos, a nuestros conocidos, a nuestra gente, porque no hay otra forma que conozcan a Dios, al Señor Jesucristo. ¿Ya tienes ese tesoro en tu corazón? ¿Jesucristo ya es tu Salvador? Si no es así, hoy es el día de salvación. El domingo pasado enterramos a una hermana, la hermana Ligia Reyes, de 91 años. Ella conoció a Cristo como Salvador personal y su matera, si podemos decir así, su tabernáculo fue deshecho. Este cuerpo se debilitó y murió. Pero dentro de sí ella tenía el tesoro del Evangelio, el tesoro que es Cristo, y ahora goza con Él por toda la eternidad. Y un día ese cuerpo será resucitado, conforme dice 1 Corintios 15. Pero si tú murieras, ¿tienes esa esperanza? Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos mucho, Señor, por el Evangelio según Jesucristo. Y te pido que nos ayudes a permanecer en ti, a proclamar tu nombre, a crecer en ti, Señor, a estar orgullosos de ti. Y gracias por usar personas tan débiles como nosotros para tu pueblo. Gracias, Señor. Y te pido, si hay alguien sin Cristo, que tu Espíritu Santo obre en su corazón para conocerte muy pronto. En Cristo Jesús. Amén. Es que, queridos hermanos, amigos, Dios les bendiga. Gracias por haber escuchado este mensaje. Un abrazo.